Saludos a todos. Hoy es viernes 22 de septiembre. Este es el informe semanal del Movimiento Larouchista. Mi nombre es Dennis Small. Bueno, la ola de cambios dramáticos, ese cambio tectónico del que hemos estado hablando, esta semana llegó a la ciudad de Nueva York, a las Naciones Unidas, en particular a la Asamblea General. El proceso inmediatamente previo, como saben, realmente comienza en Johannesburgo con la cumbre de BRICS y el hecho de que ampliaron el BRICS para incluir a 6 miembros nuevos. Eso va a ser empezando el 1 de enero del año que viene. Luego vimos los resultados en Vladivostok, en Rusia, del Foro Económico del Este que se realizó la semana pasada, también hablando ahí de los cambios arquitectónicos requeridos en todo el sistema mundial, en economía, en seguridad, como también lo plantearon en BRICS. Esta semana también se realizó la cumbre del Grupo de los 77 en Cuba, en La Habana, con una participación muy amplia, creo que de 31 jefes de Estado, donde también procedió de la discusión, pero esta semana llegó de pleno a Nueva York, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y su reunión anual. Y tal y como habíamos previsto, los miembros del BRICS en particular trajeron a la discusión en el foro mundial más amplio que existe, la discusión de la necesidad de lograr un cambio sistémico en el sistema financiero internacional y en la estructura de seguridad. Exactamente los planteamientos del Instituto Schiller de tiempo atrás. El primer día, tanto Ramaphosa de Sudáfrica como Lula de Brasil, siendo dos de los miembros fundadores del BRIC, hablaron de estos temas. Ramaphosa fue bastante elocuente, a mi parecer. Dijo: a lo largo de milenios, la especie humana ha demostrado una enorme capacidad de resistencia, adaptación, innovación, compasión y solidaridad. En este momento, todos estamos llamados a reafirmar estas cualidades esenciales que definen nuestra humanidad común. Y luego dijo que necesitamos inversiones específicas, transferencia de tecnología y apoyo al desarrollo de capacidades, especialmente en áreas clave como la industrialización, la infraestructura, la agricultura, el agua, la energía, la educación y la salud. Esto también precisa de una ayuda financiera previsible y sostenida que incluya políticas comerciales de apoyo por parte de la comunidad internacional. E hizo referencia a lo que el BRICS avanzó en este sentido y también dijo que es necesario lograr una solución pacífica al conflicto en Ucrania, tal y como los países africanos habían propuesto eso anteriormente y se habían ofrecido de mediadores. Lula también, que en Brasil tradicionalmente da el primer discurso de la Asamblea General, después de la apertura que da Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Pero Lula también hizo referencia al BRICS, dijo que está creciendo el BRICS como resultado de la parálisis de instituciones como el FMI y el Banco Mundial, cuyo liderato, dijo, es inaceptable y está caracterizado por una representación desigual y distorsionada. Dijo: el BRICS es una plataforma estratégica para promover la cooperación entre los estados en desarrollo. Así es que desde el primer momento se planteó la discusión que ocurrió unas semanas antes en Johannesburgo, y también es de notarse que los cancilleres de los 5 miembros del BRICS se reunieron durante la Asamblea General de la ONU, como también es tradicional, para llevar adelante la discusión de esos países. La reunión fue presidida por Lavrov de Rusia, ya que Rusia va a ser el siguiente presidente de turno de BRICS para el 2024. Entonces, toda esa
dinámica mundial está avanzando y tuvo acto de presencia en la reunión en Nueva York. Vamos a hablar un poco más de eso, pero antes quiero decir que también estuvo presente en Nueva York, en la ONU, la visión totalmente contraria, la visión enemiga de la especie humana, que es la de la OTAN global, a través de lo que dijo el presidente Biden, que dio un discurso que fue una declaración de guerra perpetua, que a pesar del hecho de que no hay posibilidad alguna de que gane Ucrania, eso no lo dijo él, pero lo están diciendo todos los expertos del tema, y es lo que están diciendo también en privado analistas de inteligencia de Estados Unidos, según un artículo reciente publicado por Seymour Hersh, donde dicen, se acabó la guerra, Ucrania no tiene cómo ganar, pero a pesar de eso, quizás por eso mismo, Biden insistió que Estados Unidos va a seguir respaldando totalmente a Ucrania para esta guerra perpetua, que es una guerra perpetua en contra de Rusia, y no lo dijo, pero también en contra de China. Habló Zelensky también el primer día en Naciones Unidas y pues además de las declaraciones que uno esperaría de Zelensky, él hizo un llamado pidiendo la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto es algo muy importante porque hay todo un impulso que viene desde Londres y de Washington para cambiar, reformar, reorganizar la naturaleza de las Naciones Unidas, en particular del Consejo de Seguridad, para eliminar el derecho de veto. Ahora, el veto lo tienen los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esto viene desde la Segunda Guerra Mundial, desde el 44 y 45 en las discusiones. Por supuesto, hay un impulso hacia la reforma de las Naciones Unidas que viene del lado del sur global, exigiendo más representación, lo que sí es justo y apropiado, de la misma manera en que incluyeron la Unión Africana en el grupo de los 20, pero muchos países han hablado de la importancia de que Brasil, India y otros países tengan presencia en el Consejo de Seguridad, pero lo que está impulsando Washington y Londres es un cambio que quizás ampliaría el Consejo de Seguridad, pero lo más importante para ellos es que se elimine el veto, es decir, que las decisiones tienen que ser unánimes. Ahora, esto lo están maquillando y lo están presentando como si fuera una gran reforma democrática, pero en realidad es extremadamente peligroso porque, bueno, obviamente es una manera de eliminar el poder que tienen Rusia y China en este momento, pero es mucho más que eso, porque esto sería una discusión mucho más amplia, pero sí quiero aclarar de entrada que la idea del veto, que viene desde la Segunda Guerra Mundial y lo aprobaron todos los países grandes, incluido Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y demás, era porque había el concepto de que la seguridad y los intereses de todas las naciones, pero la seguridad en particular, es indivisible. Es decir, uno puede hacer propuestas ante la ONU, pero no pueden ser propuestas que afectan de manera destructiva a otros miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, la idea del veto es, en cierto sentido, una declaración de que sí existe algo que sea en el beneficio del bien común de la humanidad, del bienestar general. Cuando uno elimina esa posibilidad y establece la disque democracia, uno está garantizando, afianzando la idea de una multipolaridad que se basa en la democracia, es decir, el voto mayoritario, es decir, imponer la voluntad del más fuerte. Es garantizar que la geopolítica continúe para siempre. Entonces, son dos conceptos totalmente diferentes. Yo no creo que logren este cambio de eliminar el derecho de veto de los 5 grandes, pero si insisten en eso, va a significar la destrucción de Naciones Unidas por completo, que tampoco es algo fuera de lo concebible para los intereses de Washington y Londres. Por el momento no es lo que quieren,
pero sí es algo que quizás adoptarían si no tienen otra solución, porque las instituciones existentes ya no son de interés de estos grupos por los cambios drásticos que ellos requieren. Ahora, el cuadro que estoy pintando y lo que se vio en Naciones Unidas esta semana, y sigue habiendo discursos y demás. Ayer hubo el discurso de China, mañana va a ser el de Rusia, el martes el de la India, que van a ser muy importantes ver qué es lo que dicen, pero ya estamos viendo una división fundamental. Tenemos un mundo totalmente dividido y la cuestión aquí es que si vamos a ser las Naciones Unidas o las Naciones Desunidas. Y esta idea de una división, una polarización total del planeta, por un lado con la mayoría global y por el otro lado con los países de Occidente que absolutamente se niegan a permitir el fin del colonialismo, esto nos llega a una confrontación y una guerra termonuclear, muy posiblemente. Ahora, simplemente describiendo esa situación, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, en su discurso de apertura dijo lo siguiente: el mundo está cada vez más cerca de una gran fractura en el sistema económico y financiero y las relaciones comerciales, y potencialmente de un choque de estructuras de seguridad. Dice que la reforma es necesaria, pero la alternativa a una reforma no es el status quo. La alternativa es una mayor fragmentación. O hacemos la reforma o nos fracturamos. Y esa descripción es correcta. Por supuesto, lo que propone Gutiérrez en términos de políticas de cero uso de carbón y cosas por el estilo es absolutamente nefasto y inaceptable. Pero la descripción es correcta. Helga Seppler-Rouge esta semana envió una carta abierta a los jefes de Estado de la Asamblea General de las Naciones Unidas, carta abierta que hemos estado distribuyendo ahí toda esta semana en las actividades del Instituto Schiller. Y ella, de entrada en esta declaración, aclara que por el mismo impas al que se ha llegado en la situación de Ucrania, lo que ella describe como un punto muerto en términos militares, eso solo deja dos opciones: o una escalada que amenace con el uso de armas nucleares, o el fin inmediato de la guerra mediante negociaciones diplomáticas. Entonces estamos en esa encrucijada y ninguno de los dos bandos ha ganado. No estamos en un momento ni perdido por completo, ni tampoco donde podemos cantar victoria. Tenemos una situación extremadamente peligrosa donde tenemos este mundo dividido. Y Helga Seppler-Rouge dice en su llamado, ¿dónde más que en la Asamblea General de la ONU se debería plantear esto del peligro de guerra nuclear? Y el meollo de su planteamiento es el siguiente: el mundo necesita una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que tenga en cuenta las necesidades de seguridad y desarrollo de todos y cada uno de los países del planeta. Esa nueva arquitectura debe crear condiciones que protejan y alimenten la vida de todos los pueblos y protejan el potencial de cada persona como individuo creativo. Esto no solo se refiere a las personas que viven hoy, sino también a las vidas de las generaciones futuras. Ahora, esta declaración de Helga Seppler-Rouge es solamente la, por así decirlo, la punta de lanza de las actividades del Instituto Schiller y del grupo que ayudamos a crear, Humanidad por la Paz, que se manifestaron en Naciones Unidas esta semana. Hemos estado enfrente de la ONU, o tan cerca como es posible, porque hay muchas manifestaciones y muchísima gente, muchísima seguridad, pero hemos estado ahí con la declaración de Helga y también con un folleto que acabamos de publicar, que es un folleto de 56 páginas que publicamos justo a tiempo para distribuir ahí, y lo estamos enseñando y entregando en la calle a todo el mundo. Espero que puedan ver esto. Dice: el colonialismo se acabó, con una foto de los 5 miembros del BRICS, y dice que es una apelación a Estados Unidos y a Europa: apoyemos su nuevo
orden económico mundial justo y no la guerra. Y bueno, esto está circulando ampliamente, hay gran interés entre las delegaciones de la ONU que están presentes ahí, que están recibiendo esto. Y ayer jueves, 21 de septiembre, tuvimos una pequeña manifestación musical en frente de la ONU, musical en el sentido de que estuvo presente el coro del Instituto Schiller, con unas 25 personas, y también solistas que cantaron música clásica, música del Movimiento de Derechos Civiles de Estados Unidos y otra música, con la idea de la importancia de la belleza clásica y el arte clásico para cambiar la manera en que piensa y siente la gente para poder lograr una solución pacífica a los problemas del planeta. Y fue realmente exitoso. Hubo una manifestación de fascistas o neofascistas pro-Ucrania que estaban manifestándose al lado nuestro, separado por la policía, por supuesto, que estaban grite y grite y grite, pero solamente cuando empezaron a cantar los solistas, de la manera bellísima que lo hicieron, ahí sí se callaron. Y es más, después uno hasta llegó a uno de los solistas y les dijo, ¿sabes qué? Eso fue muy bonito. No creo que cantando nada más vamos a ganar la guerra en contra del fascismo, pero el papel del canto clásico y el papel de la cultura clásica en general, el arte clásico en general, con el desarrollo de lo que Schiller llama el alma bello, eso es absolutamente imperativo para tener un concepto positivo de lo que el ser humano y la sociedad tienen que volverse. Totalmente contrario a lo que existe hoy día. Ahora, esta idea de las soluciones económicas, sociales, culturales y demás, es el elemento decisivo que el Instituto Schiller ha llevado a esta discusión, a este impasse en este momento que estamos viendo estratégicamente. En cuanto a denuncias, pues bastante buenas, algunas en las Naciones Unidas. El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo, en respuesta a la crisis y como nunca había sucedido antes, el sur global se levanta de manera pacífica y constructiva a través de procesos regionales e interregionales de cooperación e integración. Así se incrementa el clamor de reconfigurar el sistema financiero internacional y transformar nuestra comprensión de lo que debe ser el desarrollo científico respetuoso de la madre tierra y cómo perseguirlo equitativamente. Y pasa ahí a hablar del BRICS y las alternativas que se han planteado. Lo mismo el discurso que dio el presidente de Cuba, hablando a nombre del Grupo de los 77, Díaz-Canel dijo que el Grupo de los 77 continuará demandando una transformación profunda de la actual arquitectura financiera internacional porque es profundamente injusta, anacrónica y disfuncional, porque fue diseñada para perpetuar un sistema de dominación que acrecienta el subdesarrollo y reproducir un modelo de colonialismo moderno. Totalmente cierto, denuncia muy acertada, pero la solución pasa por el programa que Lyndon LaRouche diseñó de reorganizar el sistema por bancarrota, porque hay 2.000 billones de dólares de activos financieros especulativos que son un cáncer, y establecer mecanismos de crédito productivo canalizado a grandes obras de infraestructura a nivel nacional e internacional para aumentar las capacidades productivas de la fuerza laboral en base a proyectos de alta tecnología y de alto contenido científico. Uno de los elementos de este folleto que distribuimos es un artículo que nosotros publicamos hace ya como 1 año y medio. Bueno, también está en inglés, pero esto lo tenemos publicado en español, que se llama El Plan LaRouche para reabrir la economía de Estados Unidos. El mundo necesita 1.500 millones de nuevos empleos productivos. Y es un estudio detallado de exactamente el programa de recuperación económica que sería en beneficio del sur global y el interés nacional de Estados Unidos en tanto nación en contra del enemigo común que es Wall Street y la City de Londres.
Regresando a la ONU, hay que resaltar también los discursos de varios de los presidentes africanos que ya están hablando con un tono muy diferente, de no simplemente venir y quejarse y pedir limosnas como antes ocurría, sino ya plantear que son actores de primer orden en el marco internacional, y también hablar del papel que tiene que jugar el desarrollo económico como el que han logrado con la ayuda de China en particular. El presidente de Irán dio un discurso también muy bueno, Raisi, donde habló de la importancia de llegar a acuerdos con los vecinos, aunque uno no esté de acuerdo con ellos, para lograr la paz. Esto es una referencia directa a los acuerdos con Arabia Saudita, que fueron mediados por China recientemente. Hay un cambio en la estructura política y geopolítica del planeta también, producto de estas iniciativas de China, de la Franja y la Ruta y lo que está haciendo BRICS. Bueno, esa parte bien. De la parte de la economía actual del sector de Occidente, mal y muy mal. Hace 2 o 3 días salió un informe, un nuevo estudio del Instituto de Finanzas Internacional, que básicamente es el club de acreedores, son los banqueros internacionales, y ellos sacaron un informe que dice que la deuda global a nivel mundial llegó a un nuevo nivel, el más alto que ha habido, de 307 billones de dólares. Esto es en base a un aumento de 10 billones de dólares en los últimos 6 meses. Y esto explican es resultado del aumento de las tasas de interés, porque esto ha creado la necesidad de refinanciar deuda, pero ahora con más altas tasas de interés. Y por lo tanto dijeron, están muy preocupados por esto y que esto va a tener implicaciones de largo alcance para los países que están tratando de financiar sus deudas con esta dinámica de los aumentos de las tasas de interés. Quiero aclarar que este cálculo de 307 billones de dólares de deuda es nada más la parte de la deuda, la pública, la privada, de países, de corporaciones, de individuos, pero es deuda nada más. Eso no incluye los derivados financieros, que es la parte gruesa de todos los instrumentos financieros internacionales. Esa parte de los derivados es 5 veces mayor que esta deuda de 307 billones de dólares. Y de ahí se llega a un total de casi 2.000 billones de dólares de agregados financieros totalmente insolventes, por lo que se tiene que reorganizar el sistema en bancarrota. No se puede pagar esa deuda, no se puede pagar lo de los derivados financieros, se tiene que reorganizar y simplemente no pagar esa deuda especulativa, porque significa, como está ocurriendo hoy, la destrucción económica del planeta y de sus habitantes. Ahora, uno diría, bueno, con esa evaluación de la IIF, el resultado sería que la gente estaría llamando por una reducción de las tasas de interés de sus niveles altísimos, pero está ocurriendo todo lo contrario. La Organización para la Cooperación Económica de Occidente sacó una declaración diciendo que hay que mantener las altas tasas de interés. Esto lo sacaron 2 días antes de la reunión mensual de la Reserva Federal. Y en efecto, la Reserva Federal, esta semana, hace 2 días, mantuvieron las tasas de interés en el nivel altísimo que tiene hoy día. No redujeron las tasas de interés. Es más, anunciaron que muy probablemente van a tener 2 aumentos adicionales en lo que queda del año. Entonces, esto va a provocar, como bien advierten ahí, estallidos de la bomba de la deuda, dificultades económicas y todo lo demás. Es una de las bases sobre las cuales también están aplicando presión política en contra de países que quieren moverse con los BRICS y con esta alternativa. Es uno de los puntos de presión en contra de Argentina, como lo hemos estado discutiendo por parte del Fondo Monetario, hablando a nombre de los bancos, para crear condiciones de destrucción económica para que salga, para que elijan para la presidencia de Argentina un representante
satisfactorio para los bancos. Y estamos hablando de o Milley o Bullrich, con tal y que no sea Massa. Eso es lo que no quieren, porque Massa ha dicho que se queda en el BRICS, los otros no. Pero también está pasando algo parecido en el caso de Pakistán. Se reveló que presionaron y chantajearon a Pakistán para que le entregue armas a Ucrania para la guerra, a cambio de más flexibilidad del Fondo Monetario Internacional en la negociación de la deuda que va avanzando con Pakistán, porque los tienen agarrados del cuello, a ellos también. Y también en el caso de Egipto hay una presión muy grande, tanto del Departamento de Estado como de los bancos, porque Egipto también es gran deudor, diciéndole a Egipto lo mismo que le están diciendo a Argentina, ni se les ocurra aceptar la invitación para participar en el BRICS. Entonces, ese es el lado débil, ese es el, bueno, si no débil, sí vulnerable de estos países en cuanto a presión. Y por lo tanto, tiene que haber un cambio fundamental hacia una nueva arquitectura económica y financiera. Dentro de esta, imposible sobrevivir. Les doy un elemento de este cuadro. El problema de los refugiados, los migrantes y los refugiados. Este es un problema, se ha vuelto un problema gigantesco en Europa, en particular en Italia, por la isla de Lampedusa, que tienen condiciones para aceptar como 450 refugiados que vienen del norte de África, producto de las guerras y la destrucción económica, pero les han llegado en las últimas 2 semanas, creo, más o menos 7,000 refugiados. Entonces son condiciones de hacinamiento total impresionante. Lo mismo está pasando en Estados Unidos, porque los traficantes, y son traficantes de armas, traficantes de personas, traficantes de blancas, de armas, de todo, no son los mismos traficantes, están sacando la voz de que este es el momento para entrar a Estados Unidos, están trayendo a gente a Estados Unidos en cualquier cantidad, producto de la destrucción que está ocurriendo en esos países. Por ejemplo, ahora, qué gran sorpresa, está entrando 1 millón de venezolanos a Estados Unidos. Bueno, como me acaba de decir Diane Sayer, me habló por teléfono hace un momento, la candidata al Senado de Nueva York, y me dijo que estabas por sacar una declaración que si queremos resolver el problema de la migración y los refugiados que se vienen a Estados Unidos, por ejemplo, estos de Venezuela, ¿por qué diablos tenemos sanciones económicas en contra de Venezuela que son genocidas? Han ayudado a destruir ese país, produciendo refugiados no solamente para Estados Unidos, sino hacia todos los otros países del continente. Pero a lo que voy es que esto es intencional, porque en la ciudad de Nueva York, donde han llegado decenas de miles, si no un centenar, 100,000 refugiados recientemente, el gobierno del estado y la ciudad no tiene dónde colocarlos, los ha puesto en tiendas de campaña abiertas en los parques y demás, pero les dan permiso para quedarse ahí en esos lugares por 6 semanas nada más, y luego los sacan para que entren otras personas. Pero a esas personas no se les está dando permiso de trabajo en Estados Unidos, trabajo legal, sino hasta 6 meses después de su llegada. Entonces, ¿qué pasa con la gente que llega? Tienen dónde vivir mal que bien por 6 semanas, luego los echan a la calle y faltan todavía 4 meses y medio hasta que reciban el permiso para trabajar. ¿Qué va a pasar? Bueno, se ha creado una fuerza esclava de trabajo, gente lumpenizada, gente desesperada, que están entrando a los brazos abiertos del narcotráfico internacional, que son los que están llevando esto a cabo, junto con la legalización de las drogas en Estados Unidos, que empezó con Obama y está continuando hoy día. Ahora la marihuana la están cambiando de clasificación del grupo 1 al grupo 3, que quiere decir que todo el mundo tiene, y eso a nivel federal, porque a nivel estatal ya es legal en muchos estados, casi la mitad. Entonces se están creando las condiciones para tomar a nivel planetario un grupo de personas desesperadas y convertirlas en un ejército de esclavos del narcotráfico internacional
y del tráfico internacional de blancas y de armas a nivel internacional. En este estudio que les acabo de mencionar, nosotros examinamos este grupo de más o menos 1.500 millones de personas a nivel mundial que trabajan en la economía informal, es decir, desesperados, y es un programa que tenemos para incluirlos con empleos productivos en la economía formal y no como desempleo real disfrazado de informalidad. Lo que está proponiendo y está haciendo Wall Street es exactamente lo contrario. Están creando un ejército lumpenizado de gente desesperada a nivel del planeta de 1.500 millones de seres humanos. Y esas son las dos opciones que tenemos ante nosotros. Esto es lo que significa esta pelea política. Y termino simplemente indicando que hay un movimiento muy grande en los países iberoamericanos, organizado por los bancos, organizado por Wall Street, organizado por los portavoces de Wall Street como George Soros, por organizar la contraparte iberoamericana de esa legalización de las drogas. Y hablo de ese caballo de Troya que se llama Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que desde el primer momento ha estado insistiendo, como lo dijo en Naciones Unidas el año pasado, que el petróleo y el carbón es más peligroso que la cocaína y hay que legalizar. Y Petro está así con la gente de George Soros, no solamente en Colombia, sino en el continente entero. Están tratando de meter a otra gente, otros presidentes, a todo este rollo, toda esta operación, para que no se vayan con el BRICS, sino que se vayan con este operativo. Y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, hizo acto de presencia en la reunión en Colombia con Petro para respaldar esta iniciativa. El mismo presidente López Obrador, que hace un mes aproximadamente dijo, no vamos a entrarle al BRICS. ¿Le va a entrar a la legalización de las drogas junto con Petro? Espero que no, pero esa es la intención de Wall Street. Y hay todo un grupo de disque economistas que están haciendo recomendaciones a los países y los grupos que ahora se van en la dirección del BRICS para decirles, no hay que ser tan radicales, hay que hacer algo un poco menos radical y aceptable. Y este es el grupo de Stiglitz, el economista que siempre ha impulsado estas ideas de que sí hay que reformar un poco, pero no tanto, no hay que romper con el sistema. El mismo Stiglitz, que es carne y uña con George Soros. Soros respalda el centro en Yale, la Universidad de Yale de Stiglitz, donde entrenó, entre otros, al exministro de Economía de Argentina, Guzmán, y al ministro de Economía de Colombia, Ocampo, y muchos otros. Y es de interés que esta semana pasada, el mismo Stiglitz, junto con Guzmán, fue a Brasil, hablaron con Lula para recomendarles a los brasileños que se vayan en esa dirección. Sigan el caballo de Troya, les está diciendo a los brasileños, cuando Brasil hoy en día está jugando un papel decisivo en el verdadero futuro de la humanidad, que es con BRICS y con las ideas de Lyndon LaRouche para incorporar a las fuerzas patriotas de Occidente a este mismo proceso de desarrollo de la economía física.